Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, bastante caliente. El día ha sido muy hermoso, muy brillante, pero damos gracias al Señor porque en medio de cada circunstancia podemos entender que Dios está presente en nuestra vida. Y en esta mañana, como todos los días, es nuestro anhelo compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Desde nuestro hogar estamos tratando de llevar un sistema de una intervención desde estas redes sociales, porque sabemos que las redes sociales son mal utilizadas y tienen un contenido en ocasiones inapropiado que no es el mejor para levantar nuestro ánimo ni darnos la fe que necesitamos. Y en esta hora la iglesia del Señor, que reconoce el tiempo que vive, que reconoce que es un tiempo postrero, tiene la oportunidad de poder alcanzar a sus contactos que están dentro de la red social y hablarles de lo hermoso que es el Señor, de lo efectiva que es su palabra, del poder que hay en el arrepentimiento y en el nuevo nacimiento en Cristo. Así que en esta mañana queremos dejarte una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, y en esta hora yo te invito a que compartas este en vivo. Saludamos a nuestros hermanos que siempre se conectan con nosotros, nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, también mi hermana Omaira, mi hermana Arlene Bravo, Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga cada vida que tiene el alcance con nosotros en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos. Vamos a orar y presentar este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria y la honra, oh Espíritu Santo. En esta hermosa mañana te presentamos las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos puedan acompañar. Oh Padre amado, te presentamos este devocional, Padre, donde hemos querido, Señor, por inspiración de tu palabra, de llevar una palabra, Padre amado, que sea, Padre, la que tú quieres, Señor, alguna vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, mira cuántas situaciones podemos estar enfrentando. Oh Dios, cuántas situaciones puedan estar enfrentando mis hermanos, mis amigos en esta red social. Situaciones que probablemente, Señor, no las veían venir. Pero Padre, hay situaciones que pueden, Señor, sacar a una persona de su estabilidad emocional. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú visites cada hogar representado en las vidas, Padre, que se conectan a esta hora en este en vivo. Oh Espíritu Santo, reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir, que nada tuviéramos que compartir si tú no hubieses puesto una palabra en nuestro espíritu. Señor, la gloria es para ti. Oh Señor, ayúdanos a transmitir el mensaje de tu palabra. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermano Luis Mendoza, evangelista del Señor. Dios bendiga a mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mis hermanos Joel Salas. También saludamos por ahí, ¿verdad? Cada vida, Eric Soto, su esposa Dora, allá en la Florida, donde reconocemos que hay unas situaciones que en ocasiones tenemos que enfrentar y se nos hace muy fuerte. Fíjate que la palabra del Señor en esta hermosa mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.
Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por todos los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto Pérez. Dios te bendiga, hermano querido. Dios bendiga a tu hijo también. Sabemos que el Señor te ha entregado un ángel ahí. Estamos orando por su salud. En esta hora, la palabra que estamos conversando se encuentra en 1 Corintios 1, versos del 1 hasta el 6. Y decimos que el apóstol Pablo fue un apóstol que Dios llama en medio de unas situaciones que probablemente ni él se las esperaba, porque en el momento que Pablo es llamado, Pablo llevaba una agenda completamente contraria a lo que él había ideado de su vida. Y probablemente esto es una manera de nosotros indagar, de nosotros escudriñar la palabra. Dios te bendiga, hermana Omaira Sánchez. Estamos comenzando nuestro en vivo en 1 Corintios, capítulo 1 y versos del 1 hasta el 6. Y dice la palabra del Señor: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Sabemos por la palabra del Señor que el apóstol Pablo había estado enfrentando muchas situaciones. Él había estado haciendo viajes porque él tenía 2 ciudadanías y él tenía la capacidad de poder, Dios te bendiga, nuestro pastor querido, Dios te bendiga, de aliento de vida. Dios bendiga a cada hermano que se conecta con nosotros. Estamos conversando la palabra en 1 Corintios del 1, capítulo 1, versos del 1 al 6. Y estamos viendo que en el llamamiento del apóstol Pablo tenemos ahí una manera completamente que él no se la esperaba, porque Dios le había llamado en medio de una persecución, en medio de algo que él no veía venir, porque él había sido un hombre practicante del judaísmo y también muy celoso de la ley. Pero es que nosotros sabemos que cuando estamos dentro de una situación donde probablemente desconocemos los propósitos de Dios, fíjate que nosotros podemos estar dentro de algo que parece ser religión, dentro de un grupo que probablemente hemos aprendido tal vez por tradición, probablemente porque donde nacimos era el lugar donde se nos fue enseñado esos valores morales y éticos. Probablemente eso, Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés. Y el apóstol Pablo en este 1 Corintios 1 del 1 al 6 lo vemos quien es un apóstol llamado en medio de un tiempo donde él sabía que estaría enfrentando tal vez la oposición, porque él estaba dirigiendo su ministerio según el llamado a aquellos gentiles. Sabemos que dentro de aquella historia que rodeaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había estado, Dios te bendiga, Carmen, buenas tardes. Buenos días, debo decir, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 6, y estamos hablando un poco del contexto de esta carta a los Corintios. Sabemos que cuando Pablo fue llamado en medio de aquella persecución a los del camino, nosotros sabemos que Dios cambia los planes del ser humano cuando en ocasiones nosotros se nos olvida que no vivimos bajo el tiempo cronos que a nosotros tal vez nos puede gobernar dentro de ese reloj que nosotros estamos acostumbrados a usar. Probablemente hemos planificado muy bien nuestra vida, probablemente hemos propuesto realizar algunas cosas, pero cuando llegamos al momento de Dios, a ese tiempo de Dios llamado Kairos, a ese tiempo de Dios que en ocasiones va tal vez en desproporción al tiempo que nosotros hemos medido en nuestra vida, probablemente nosotros nos ponemos un poco ansiosos cuando
perdemos tal vez la línea de ese reloj que es de Dios, que es el Kairos de Dios, y el reloj Cronos, que es el reloj que probablemente nos esclaviza. Probablemente el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, sabemos que los Corintios eran una iglesia ubicada en un lugar que era muy llamativo, un lugar que estaba muy dispuesto al entretenimiento, probablemente a los múltiples dioses que eran parte de esa cultura que estaba dirigiendo a los corintios. Pero dice la palabra que el apóstol Pablo, ya escribiendo en esta carta, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Un apóstol era un siervo, era alguien que iba a servir, alguien que iba a estar haciendo labores para un reino que no es de este mundo. Sabemos que Jesús en todo momento estuvo presentándole al pueblo que le seguía ese reino que no es de este mundo, y probablemente en el mensaje que el apóstol Pablo recibe directamente de Jesús en aquel momento cuando estaba persiguiendo a aquellos los del camino, probablemente Pablo estaba pensando que estaba haciendo lo correcto y consiguió cartas que lo aprobaran, cartas que lo autorizaran a acabar y a exterminar a aquellos del camino que estaban proclamando a Jesús que estaba vivo. Fíjate que para un hombre que era practicante del judaísmo, para un hombre que era practicante y conocedor de la ley, probablemente era algo absurdo pensar que Jesús era el Hijo de Dios. Probablemente él no creía que Jesús, aquel que había realizado milagros, probablemente él, al él no conocerlo, él también dudaba de quién era Jesús, de la identidad de Jesús, y fue necesario que en medio de aquella persecución Jesús mismo se le apareciera a este hombre llamado Saulo de Tarso, y fue necesario que Dios lo hiciera así para que Saulo pudiera entender que en ocasiones el hombre planifica sus días, el hombre planifica lo que quiere hacer, pero es Dios quien nos pone a nosotros en el lugar correcto. Fíjate que Saulo de Tarso también presenció la muerte de aquel primer mártir llamado Esteban, aquel mártir que estaba, Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago, estamos viendo la palabra en 1 de Corintios 1, y en ese saludo que da el apóstol Pablo, él dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo había sido seguido por algunas personas que ya estaban convencidos dentro de aquel ministerio. Recordemos que para el tiempo de la iglesia primitiva, los apóstoles habían recibido la visitación del Espíritu Santo, y fue cuando desciende el Espíritu Santo que comienza a haber tal vez una grande persecución, pero ya Jesús se los había advertido a los apóstoles, les había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para que entonces le fueran testigos. Es que sin el Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer o decir. Y dice la Escritura en este capítulo 1, dice la palabra que yo, Pablo, elegido, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Ahí está hablando Pablo a un grupo de personas que probablemente no conocían bien lo que era la ley, pero Pablo les está predicando porque ellos también recibieron la promesa del Espíritu Santo, y lo vemos en aquel mover cuando Pedro es necesario que vaya a ver a Cornelio y también presencie aquella manifestación poderosa del Espíritu sobre aquellos gentiles. Fíjate que el mover de Jesús de Nazaret fue algo real, no era algo religioso, fue algo real, una vivencia, una experiencia que cambió la vida de todos aquellos que pudieron experimentar que Jesús
Jesús en efecto estaba vivo y que podía habitar en cada corazón que podía entender el Evangelio. Es que el Evangelio va más allá de meras letras, porque en el Antiguo Testamento Dios usaba hombres que eran hombres reales con defectos y con unas vidas tal vez consagradas a Dios, pero eran vidas naturales. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Los profetas tenían una vida natural, pero eran escogidos por Dios para ser esa voz que transmitiría lo que el cielo decía a la tierra. Sin embargo, cuando vemos que Jesús de Nazaret llega a la tierra, ese último hombre que Dios usa para preparar camino al Señor fue aquel pariente de Jesús, Juan el Bautista, quien comienza a dar mensajes en el desierto y atraía la atención de la manera como él se vestía, porque eran las instrucciones que el Espíritu Santo le estaba dando a este hombre de Dios. Reconocemos que Juan el Bautista le preparó el camino al Señor, y en aquel momento Jesús había hecho milagros, hablaba por parábolas para evitar que se adelantara el tiempo de su muerte, porque era necesario que aquellos apóstoles que le seguían tuvieran la preparación para poder escribir y documentar todo lo que hoy nosotros tenemos en un logos llamado Biblia. Una Biblia es un libro sagrado de 66 libros, y donde sabemos que Dios deja plasmada su historia en páginas, y es ahí donde nosotros hoy probablemente no tenemos la voz de una persona particular, pero sí tenemos por medio de su Espíritu en nosotros su palabra. Su palabra hoy es escrita, pero dice la palabra que ella es espíritu y es vida. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Estamos hablando la palabra de Primera de Corintios capítulo 1, versos del 1 al 6, dice que va dirigida en el capítulo 1 y verso 2, el apóstol Pablo, después que saluda, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es decir, que Pablo está introduciendo a Jesús como Señor de nosotros. Fíjate que a pesar de que por la historia en el Antiguo Testamento Jesucristo fue revelado, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, aquel pueblo de Dios llamado Israel, Dios en esta ocasión, añadiendo al apóstol Pablo a este plan de salvación, sabemos que el apóstol Pablo no fue de los que caminó junto a Jesús, pero el apóstol Pablo había perseguido a aquellos que estaban siguiendo a Jesús de Nazaret, porque había sido clavado en la cruz. Él había resucitado y fue revelado al mismo apóstol Pablo, llamado Saulo en aquel entonces, quien iba con cartas que aprobaban la persecución tremenda que estaban viviendo aquellos, los del camino. Sin embargo, el apóstol Pablo, apóstol para los gentiles, está presentando y convencido, ya cuando escribe la carta a los Corintios, está convencido de que Jesús está vivo, de que Jesús vive su vida dentro de él, y que él ha sido incluido dentro de aquellos apóstoles que estarían dejando aquellos escritos para las nuevas generaciones que estarían por llegar, porque el apóstol Pablo, reconociendo la verdad de que Jesús estaba vivo, él sabía que él había sido llamado para que él fuera apóstol para los gentiles, y él quiso documentar todo lo que le fue mostrado, para que nosotros hoy, como iglesia del Señor, que somos tal vez los gentiles a los cuales él dirigía su mensaje, porque tal vez por naturaleza no veníamos de Israel, nosotros fuimos aquellos que por la fe fuimos alcanzados por el mensaje de los apóstoles
apóstoles, porque aquel mensaje de los apóstoles estaba lleno de unción. Era un mensaje que pudo trascender la persecución de un imperio despiadado, probablemente que se llamaba religión, y que en nombre de una religión pudieron acabar con aquellos que tal vez iban en contra de un sistema religioso, porque reconocían que Jesús no era simplemente una religión. Jesús de Nazaret era la vida, era ese árbol de la vida que nosotros entendíamos que cuando estuvimos tal vez vestidos de religiosidad, probablemente en nombre de la religión se cometieron actos inapropiados, inaceptables, y es necesario que en el tiempo que vivimos hoy se pueda predicar un mensaje que está acompañado de poder, porque el mensaje de Jesucristo de Nazaret es uno real, y dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. Y dice la Escritura en esa carta a los Corintios, en el capítulo 1, reconocemos que Corinto era una ciudad, una metrópoli, una ciudad muy avanzada, probablemente llena de muchos ídolos, porque muchas veces donde hay desarrollo, donde hay mucha gente, probablemente hay demasiadas situaciones que se van a dar para que no podamos llegar al conocimiento de la verdad. Pero el apóstol Pablo, que fue el apóstol llamado para los gentiles, quien va a escribir sobre 13 epístolas que están contenidas dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, reconocemos que era conocedor de aquellos 39 libros del Antiguo Testamento. Él había sido criado conocedor de la ley, pero Dios lo estaba incluyendo para que él pudiera hablar de esa misericordia, de esa revelación que Dios le había entregado. Y dice la palabra, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Fíjate que les habló del tema de la santidad, y es que la santidad, como la entendió el apóstol Pablo, era nosotros estar separados para Dios, era salir tal vez de un mundo completamente lleno de ídolos, de un mundo que probablemente te aleja de Dios, pero es entender que a través de Jesucristo de Nazaret nosotros somos puestos en una posición de santidad. Y dice la Escritura que Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y es que nosotros sabemos que dentro de esa bendición que es la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es aquella que tal vez religiosamente tú has creído que al apóstol Pedro le dieron las llaves del cielo para que te diera entrada y que tú pudieras entenderlo de esa manera. Yo quiero decirte que el apóstol Pedro, igual que el apóstol Pablo, tenían ministerios similares, porque al apóstol Pedro se le llamó para ser el apóstol para los judíos, aquel pueblo que era conocedor tal vez de aquello que era la ley, aquellos que eran conocedores de la ley, pero no pudieron entender la visitación de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien caminaba por aquellos terrenos, por aquellos territorios, haciendo señales y milagros. Fue necesario que cuando Jesucristo expira y entrega su vida, Jesucristo resucita al tercer día y pasa un periodo más de 40 días apareciéndosele a diferentes personas, haciéndoles saber que se iba a preparar morada para nosotros y que no salieran de Jerusalén. Era el mensaje de Jesús, hasta que fuera derramado sobre ellos el Espíritu Santo, y les seréis testigos. Pero es que mientras Jesucristo estaba apareciéndole a los apóstoles, les hablaba de un mensaje
mensaje que ellos tendrían que dar y el mensaje que ellos tendrían que propagar era aquel que habían escuchado de Jesús, que les hablaran del reino, que hablaran del Padre, que hablaran de la reconciliación que había habido entre el Padre y la humanidad, porque había habido una reconciliación por medio de Jesucristo. Y es que cuando Jesucristo llegó a la tierra, Él nos hizo aceptos ante Dios, porque cuando nosotros entendemos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos da acceso directo al Padre, nosotros podemos entender que el Espíritu Santo es la persona que nos transmite a nosotros arrepentimiento, es la persona que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Es que en ausencia de Jesús físicamente nos dejó su Espíritu para que pudiera entrar en nosotros y hacernos a nosotros vasos de honra. Probablemente somos vasos de barro, tal vez nos vemos como alguien común y corriente, pero el mismo apóstol Pablo pudo escribir en sus cartas que éramos vasos de barro, vasos de honra, con un tesoro por dentro, y ese tesoro por dentro es la vida del Espíritu en nosotros. Es que cuando nosotros somos impactados por el Evangelio, que no es otra cosa que el anuncio de que Jesús está vivo, de que Él entregó su vida, claro que sí, por nosotros en la cruz, haciendo que nosotros pudiéramos estar reconciliados el cielo con la tierra. Ya tú no eres alguien común y corriente porque te conviertes en iglesia. Iglesia no es una denominación, tampoco un grupo religioso. Iglesia es la presencia de Dios en tu vida. Somos vasos de barro con un tesoro por dentro. Y el apóstol Pablo, apóstol para los gentiles, que Dios le llama para que escriba las epístolas que son parte de nuestra Biblia, de nuestra palabra escrita, contenida de 66 libros. Nosotros sabemos por la palabra que en esos 66 libros se encuentra esa porción de vida, ese mensaje, quien es Cristo Jesús, quien haciendo su presencia en la vida del apóstol Pablo, le cambia su vida, le cambia todo aquello, hasta el nombre le cambió y lo hizo de Saulo, lo llamó el apóstol Pablo. Y es que nosotros sabemos que cuando Pablo recibe la revelación de la palabra, se puede dar cuenta claramente que aquello que él había vivido toda su vida era religión. Y probablemente tú también, igual que yo, fuimos conocedores de un aspecto religioso, observadores tal vez de una vida ética, de una vida tal vez de amor a Dios, pero eso no es suficiente, porque necesitamos entender que para poder mantener cielos abiertos necesitamos una relación con Jesús. Necesitamos entender que solo en Cristo hay perdón, que solo en Cristo encontramos la misericordia, y todo aquel que sigue al Señor experimenta por el Espíritu la vida del Espíritu. Y dice la palabra en ese capítulo 1 de Primera de Corintios, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir por la palabra que el Señor, a través de su Espíritu, nos entregó dones y talentos para que pudiéramos realizar la labor que Él nos ha encomendado en este tiempo a su iglesia, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso. Iglesias son corazones transformados por medio de la palabra. Es que hoy tenemos la palabra escrita, y la palabra ella es toda inspirada por Dios, decía el apóstol Pablo, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Y es que nosotros sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a nosotros tal vez a ser gente superficial, pero
pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros recibimos el impacto de lo que es esa vida del Espíritu. Es que estar en la vida del Espíritu te saca de lo que es religioso a una experiencia real con el Señor. Y es que cuando tú descubres que estar en un aspecto religioso es algo completamente y que está en contra de lo que dice la palabra del Señor, te puedes dar cuenta que estar en el conocimiento tal vez de aspectos religiosos te va a limitar a una vida solamente de reglas, a una vida tal vez de límites, pero Cristo Jesús es revelado a nuestra vida y nos ha entregado dones y talentos para que podamos aprovechar esta pausa que se llama gracia, esta pausa que Él ha permitido que la iglesia tenga un mensaje, y el mensaje es que Jesús está vivo. El mensaje es que a través del Espíritu Santo nosotros, esas señales seguirán a los que creen. Por eso no hablamos de religión, porque lo que es religioso te separa hasta de tu familia, pero cuando tú tienes la revelación de su palabra, te das cuenta que el perdón lo encontraste en Cristo, y que el apóstol Pablo era necesario que también fuera parte de ese equipo de trabajo que llevaría el mensaje de la palabra a aquel pueblo gentil, porque hoy el pueblo gentil se ha convertido en iglesia, no una denominación ni un grupo religioso, sino aquel pueblo que espera con ansias que el Señor regrese, y que sabemos que en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de señales postreras, y solamente aquellos que aman su palabra, aquellos que aman al Señor, encuentran en las páginas de la Biblia la verdad contenida en su palabra. Y es que nosotros sabemos que en medio de tantas voces, la iglesia del Señor sale de ese mensaje religioso a un mensaje donde tienes que hacer arrepentimiento, el arrepentimiento de un corazón que se humilla, de un corazón que sabe que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, y que es necesario que nosotros entendamos que la iglesia se le ha dado poder y autoridad. La iglesia tiene la capacidad de poder entender lo que es la relación con el Señor, porque es a través de la oración, a través de su palabra, que nosotros podemos entender que el Señor tiene contacto con nosotros. Y el apóstol Pablo, entendiendo esa verdad, le escribe a la iglesia de Corinto para que entiendan de que tenemos un Señor que es nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, ya no vivimos por nuestros propios pensamientos ni por nuestras propias filosofías. Nosotros vivimos por su regla de vida que está contenida en sus 66 libros. Fíjate que los 66 libros de la palabra todos llevan un orden, y cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida, llega a nuestro espíritu, ella comienza a ser espíritu, y ella es vida. Comienza a darnos ese alimento en el espíritu que tanta falta nos hace, porque es la única que nos aumenta la fe. No es de otra manera que tu fe va a crecer. Por eso el Señor mismo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Probablemente la gente que no reconoce que su palabra es viva y eficaz no va a tener la capacidad de resistir, pero tu capacidad de resistencia se debe a que en este momento nuestra salvación la experimentamos en el Espíritu. Fíjate que no solamente la experimentarás en el Espíritu, sino que también la salvación es integral. Va a hacerte libre en ese lugar de tu mente donde es el bombardeo continuo de pensamientos contrarios, y se hace en tu vida natural la presencia del Señor en tu vida. Por eso es que nosotros todos los días te predicamos arrepentimiento, que salgas de ese aspecto religioso y entiendas que Cristo Jesús vino a nosotros, y que la palabra de Dios nos anuncia que Él vino a morir por ti, por mí, pero Él vive a través del Espíritu Santo en aquellas personas que hoy se llaman iglesia. Fíjate que no es iglesia el mensaje de decir eres de un grupo o del otro. Es que iglesia son corazones que reconocen que Él es su Señor. Y el apóstol Pablo, entendiendo esa verdad, les repite a los corintios que ahora Jesús es
nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, Él es quien dirige nuestras vidas. Él es el que abrió el cielo para unir la tierra con el cielo. Por eso cada hombre y mujer que reconoce que es iglesia puede doblar sus rodillas al cielo, invocar el nombre del Señor, porque Cristo abrió el camino para que pudiéramos orar. Por eso en esta hora nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día hemos querido interrumpir esta transmisión y haciéndote entender que el Señor está muy próximo a regresar. Probablemente competimos con el ruido afuera, pero es necesario que tú entiendas que de Dios es el poder y que no hay casualidades en Él, que Él tiene planes y propósitos para salvarte. Y en esta hermosa mañana nosotros te invitamos a que hagas el acercamiento y busques a Dios en el tiempo que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es por esa razón que en esta mañana, entendiendo que las redes sociales probablemente tengan mucho contenido inapropiado para nosotros como iglesia del Señor, entendiendo que son medios efectivos de evangelismo, queremos cambiar el contenido trayendo la palabra de Dios. Y es que la palabra es la única que como espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por esa razón que en esta mañana queremos dejarte la palabra para que entiendas que hoy es el día de salvación, que hoy el Señor te llama para que hagas arrepentimiento, que el Señor está muy próximo a buscar a su pueblo otra vez. Han pasado 2025 años, pero han pasado porque el Señor está permitiendo que la iglesia haga una labor de evangelista, porque la iglesia del Señor, que no es un grupo religioso, sino que sabe que ha sido perdonada por la sangre de Cristo, hoy predicamos arrepentimiento, el amor de Dios en nuestra vida. Así que en esta hora yo te invito a que oremos juntos y clamemos al Señor para así dar por terminado nuestro devocional. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien, Padre, que como buena tierra entienda, Señor, que ser religiosos, Señor, no es suficiente. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú reveles, Padre, el arrepentimiento que tiene que ocurrir en el corazón. Oh Padre, yo te pido que cada persona entienda que ser iglesia no es ser denominación. Oh Padre, que ser iglesia es nosotros tener la revelación del perdón que Cristo ganó para nosotros y que nosotros reconocemos nuestra entera dependencia de Dios, que nuestro arrepentimiento es lo que el Señor a través de su sangre nos lavó y nos limpió. Oh, gracias Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y en esta hora yo te pido que alcancen los contactos de los contactos que tenemos aquí. Oh Espíritu Santo, permite que sea tu palabra revelada para que pueda, Señor, acelerar tu llegada. Oh Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a hacer la obra que tenemos que hacer. Padre, predicar tu palabra con nuestra vida y con todo lo que tenemos para que más personas entiendan que el tiempo se acaba. Oh Espíritu Santo, no sabemos fecha ni hora, pero sí sabemos que lo que acontece nos anuncia, Padre, que estás muy cerca a las puertas. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la audiencia, bendice a mis hermanos, bendice a cada amigo, a cada hermano que pueda estar en esta red social. Padre, escucha el clamor y haz libre al cautivo. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por compartir este en vivo. Compártelo en tus redes sociales. Nuestra intención es que más vidas puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.